La constancia es la clave y no enfocarte al principio en cuántas personas lo pueden ver, sino lo que tú quieres transmitir. Y sabes que hay muchas personas que ven los videos pero no les dan me gustas ni comentan o no se suscriben al canal. Eso pasa. Hay gente que de repente, me ha pasado a mí que ahora que ya soy creadora, digo, voy a darle me gusta y voy a suscribirme, pero antes veía videos y nunca lo hacía. Y no era porque no me gustaba, sino que no estaba pendiente de eso. Entonces es como eso, como a veces uno decirse, hay gente que estoy ayudando, que se está identificando con mi historia, pero no importa que no se vea reflejado en números, la constancia me lo va a dar. Un espacio seguro donde uso mi voz y la del invitado para acompañarte con un abrazo cálido a distancia. Porque hablar también es sanar y a veces escuchar a otro es empezar a escucharse a sí mismo. Esto es Versión de Katy. Nuevamente a un nuevo episodio de Versión de Katy. Espero se encuentren muy bien donde quieran que estén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la invitada de este episodio, Leonela. Tenemos un equipo de producción increíble y que iba a los hombres. La pareja de Leonela y mi novio, increíble, nos ayudaron a hacer este set aquí en su casa. Duramos 1 hora, pero se logró. Sin ellos no hubiese sido posible. Exacto, definitivamente. no. ¿Cómo se llama este episodio? Mi versión podcaster. Y tú dices, ¿por qué mi versión podcaster? Número 1, porque Leonela es podcaster. Así es. Y es la primera podcaster que tenemos en la temporada. No había tenido a otra persona. ¿Cómo estás, Leonela? ¿Cómo te sientes? Excelente, feliz después de esta producción porque uno también aprende. Yo creo que cada vez que uno graba un episodio aprende cosas nuevas. Esto funciona así, esto no. Y también siento la misma conexión de alguien que ya tenga también un podcast y que compartamos la misma sintonía, la misma energía, que tengamos igual la paciencia también que requiere todo esto. Así que no, muy feliz por ser tu invitada y ser parte de esta versión de Katy, que estoy emocionada por tener esta conversación. ¡Ay, me encanta! Le voy a contar una anécdota. Leonela y yo y Leonela nos acabamos de conocer. Exacto. En persona. Ella es amiga, ¿sí, amiga? Sí, amiga. Sí. Es amiga de una prima lejana mía. O sea, me mudó a Santiago porque vivía en La Serena. Me colocó en contacto con Leonela y me dijo, mira, ahí tienes una amiga, si cualquier cosa le pide el favor. Sí, no, en mi tele me escribió, Leo, mira, por favor, escribe a la Katy, dale un azúcar, una sal, un café, lo que sea, pero está para ella. Y yo le dije, claro que sí, mi tele, yo la quiero muchísimo. Aparte fue parte fundamental de mi infancia. Acción. Estamos en vivo, tuvimos un pequeño detalle, pero ya volvimos. Porque estamos aprendiendo cómo se usa todo esto. Bueno, quedamos en que Migdalia nos unió y por eso estamos aquí sentadas luego de varios meses. De hecho, yo me escribí con Leonela cuando recién llegué en enero. Sí. Pasaron 9 meses. Sí, imagínate. Pude tener un bebé. Pasaron 9 meses desde ese entonces que yo creo que te comenté, yo también tengo un podcast. Sí, hablamos sobre para eso. Para que hiciéramos algo increíble, me encanta. Mira, y 9 meses me tomó sentarme aquí, en la casa de Leonela. Cosas inesperadas. A veces pasa eso, conoces a alguien y de repente encuentras conexión a esa persona después y trabajas junto a esa persona. Cosas que pasan. Exacto. El episodio de hoy se llama Mi versión podcaster. ¿Okay? Porque estamos aquí 2 podcasters. Y vamos a hablar de eso, muchachos. Nada del podcast, vamos a hablar de podcast. No, vamos a hablar resumen de todo esto. A mí me encanta porque Leonela me entiende mucho. Ejemplo, cuando uno, por lo menos cuando recién llegué, me preguntaste, ay, ¿no hubo un episodio que grabaste y no se escuchó? Sí. Es que son cosas que de verdad pasan y uno dice como que no puede ser. Y lo peor es que tú siempre aseguras que lo tienes todo listo, pero lo tienes todo cubierto y siempre sale algo nuevo. Siempre va a pasar algo que no vas a poder controlar y tienes que estar preparado para eso. Y soltar. Y soltar totalmente. Leonela me decía que no era perfeccionista. Me dijiste que no llegué. Cero perfeccionista. Me pasa que si veo que un episodio algo no está perfecto,
ok, lo edito y tal, pero si no lo lanzo. Pero tengo como mi pareja, que es mi novio, que es como el productor, que él sí me corrige. Me dice, Leo, no puedes. Incluso en mi podcast sale mi perro, que está en estos momentos allá esperando que lo bajen, segundo. Le pusieron una cuerdita. Y mi novio dice, Leo, pero es que no es profesional que salga tu perro. Y yo, pero es que él me da seguridad porque siento que cuando uno entrevista también es como, al menos yo me siento como nerviosa, entonces ¿Ya? como que él me relaja. Ah, Pero no soy nada perfeccionista. Es algo en lo que debo trabajar ujú. sanamente, obviamente, porque hay Claro. un perfeccionismo que no es sano. Pero sí creo que es algo que he estado trabajando últimamente. Hacer las cosas de una forma más profesional. Me pasa lo mismo. De hecho, esta tercera temporada, que se llama Versiones de Todas, yo me obligué literalmente a mí misma, porque fue me obligué así como cuando tú tienes que ir a trabajar y no quieres, o Ujú. como cuando ya vas, que en ese momento yo no lo vi como disciplina, sino como que lo vi como que me estaba obligando a no arrancar esta tercera temporada si no iba a superar la anterior. O sea, hubo personas que me dijeron, Katy, estás esperando mucho tiempo, un Ok. proyecto si dura mucho tiempo parado, pues se debilita, me marcó. Esa persona que me dijo eso, me marcaste. Y yo decía, no, o sea, la próxima temporada tiene que ser mejor, bien sea en audio, en iluminación, no puede ser igual. Y me pasó que quería grabar episodios llorando, porque yo soy experta grabando episodios sentimentales. Ok. Y tuve un encuentro conmigo misma y dije, ya yo grabé episodios sentimentales con un teléfono y un microfonito de pila muchas veces. Y Ujú. creer que solo así lo voy a poder hacer. Yo me sentía como que me estaba, no como conformando, ¿sí me explico? Entre Ujú. conformando y entre la flojera y entre un poquito de muchas cosas. Y dije, no, o sea, yo tengo que ya producir cosas mejores de las que ya tengo. Eso lo hice en ese momento porque era lo que tenía, pero yo ahora puedo tener más herramientas y Ujú. puedo perfeccionalizarlo o profesionalizarlo. Claro. Y por eso me tomó un tiempo para poder volver. No, y está bien. Y aquí hablas algo importante, que el no ser perfeccionista te ayuda a lanzar proyectos, Ujú, ¿ok? Para iniciarlos. ujú. Pero el ser perfeccionista te ayuda a pulir los proyectos y a no quedarte en lo mismo siempre. Entonces, esas son como dos cosas que he aprendido y creo que son dos facetas en las que nos debemos convertir nosotras que hacemos Sí, esto. Que sí. es claro, tenemos que tener el no perfeccionismo para no posponer las cosas porque no tenemos todo lo que Ujú. necesitamos, ¿ok? Pero también necesitas la otra versión de Katy, ¿verdad? La otra versión tuya que te ayuda como a pulir los detalles. Sí, es verdad. Me pasa lo mismo que te pasa a ti con tu pareja. Mi Ujú. novio es igual. Ah, Él es mira. perfeccionista, full. Y con él he visto el resultado de la determinación, o sea, o de ser más disciplinado o de pulir más Exacto. eso que tú quieres con él, lo he visto más, porque sola me costaba mucho. Es muy diferente la vida cuando estás sin pareja o cuando estás con una persona constantemente que te muestra cosas. ¿Y cómo descubriste esto de hacer el podcast? De tú decir, pero antes de Tú. empezar a hablar, mira, yo, que Ujú. también se me olvida. Ajá. En esta tercera temporada yo tengo una metodología diferente con los invitados. Ok. Vamos a tratar de concentrarnos. Yo no me imaginé que había gente que se distrajera, pero este journaling o este nuevo branding tiene estilo de journaling. Ok. Y a los invitados les traigo un dibujo. Y Mm. ese dibujo es de ellos mismos Ah, mira. Qué espectacular. para que lo vayas Mi versión coloreando. podcast. Tu Ok. versión podcaster, para que lo vayas Mira, coloreando. aquí un dato curioso que yo dicen que las mujeres pueden hacer varias cosas a la misma vez. No, tú finges que pintas. Lo intentaré, pero las personas que trabajaron conmigo sabrán que me cuesta un poco. Tú ponte a rayar. ¿Qué van a saber la gente que no está viendo si Y estáis que pintando o no estáis pintando? me dicen, Leo, pero ya va. Tanto era, Katy, que me decían así, mírame, por favor, mírame. Préstame atención, me decían así. ¿En Y yo, serio? dime. Sí, tengo, no sé si será, pero me pasa que cuando me concentro en algo, como que ¿Ya? aplico el hiperfoco y me desconcentro en otras Le cosas. pasa a mi novio. Bueno, voy a empezar colocando Pero mi tú finges, nombre. tú rayas, No, me miras y rayas. esto No, y lo gracioso es desafiar. que mi dibujo quedó mocho a mitad de camino. Bueno, Pero tú yo te voy a dibujar, no pasa nada, mira.
Listo. No, ya pero le hice chicas, la eso te quedó cabeza, ¿viste? espectacular. Eso está espectacular. Mira, cuéntame, ¿cómo descubriste que querías hacer un podcast? Todo se remonta a Había una que vez. había una vez una chica, bueno, en Venezuela, en Ujú. Barinas, donde yo soy, yo estuve en radio, ¿ok? Allá trabajé en radio y siempre mi primer programa de radio fue uno que se llamaba Atardecer Romántico. Naguará, ¿Qué te parece? muy llanero de tu parte. Muy barinés. Muy de Barinas. Muy de Barinas. Y ese programa lo escuché, o sea, primero yo era una niña, tenía 18, 19 años, pero mi voz siempre ha sido una voz como un poquito más como gruesa, o una voz como más de repente que se ve como más de señora, y desde niña es así. Y la gente pensaba que yo era una señora y me pedían consejos de amor, ¿ok? O de cosas que le pasaban en su vida. Entonces yo ponía mis canciones y todo el tema. De allí me voy a otro programa. Conocí una persona que se llamaba Ricardo, que estaba en el mundo, que era el imitador de Franco de Vita. Y me dijo, Leo, vente para a otra radio que era como más moderna, pero yo le dije, intenté hacer un programa como de entretención, de entretener a las personas con música de reggaetón y todo esto, Ok. pero no me sentía cómoda, o sea, me pasaba que no era como yo, o sea, como que intentaba, Claro. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te entiendo. ¿Me entiendes? O sea, como que yo lo intenté, la verdad es que sí intenté ser esa versión mía Ujú. que trató de cambiar su personalidad. Claro, para adaptarte a esa oportunidad. Pero no, la verdad no me sentí cómoda y me terminaron ofreciendo dentro de la misma radio una oportunidad para hacer un programa que se llamaba Doctora Corazón. Y ahí más que todo me escribían como los taxistas que se les pasaba algo, tenían una ruptura de pareja, no sé, cosas como súper extrañas, como que mira, me montaron los cachos y nadie sabía que era una niña, pues al final la gente Creía que era una creía mujer que una adulta. señora. Pero sí me pasaba que cuando me montaba en los autos de los taxistas me decían, "Ah, no puede ser", cuando les hablaba, tú eres la doctora Corazón. Así como que yo, sí, yo soy. Y desde allí me quedé con eso. Entonces es como que siempre me ha gustado el tema de comunicar, Ujú. pero enlazado a ayudar. Por ejemplo, siempre he estado, cuando estaba pequeña, quería ser doctora, quería ayudar, me metía en voluntariado, siempre estaba como metida en muchas cosas. ¿Y cómo nace el podcast? Bueno, con la necesidad de comunicar, pero también ayudar a otras personas y mostrar experiencias de los invitados. Me encanta. Entonces, así nació como mi podcast, súper improvisado aquí en la casa, utilizando las cosas de mi novio. Obvio. Ya te Obvio. diste cuenta de todos los macundales que tiene. Me encanta. Y así, Kat, esa fue como mi versión que fui construyendo y al final es como un enlace de propósito, Ujú. creo yo, porque es como, ok, quiero comunicar, pero también quiero ayudar, ¿cómo uno esto? Claro. ¿Y cómo se llama tu podcast para que también lo sigan? Se llama Aprende la vida con Leo, pero mi canal de YouTube es Leonela Panichela. Ahí Ok. encuentran todo. Me Va a estar encanta. como en la sección del podcast. Coño, ese apellido suena caro, yo. Ese Panichela. apellido es poderoso. Suena así como, bueno, y el Emmy es para Leonela Panichela. Suena muy. Si me supieras que encanta. no me gustaba ese apellido cuando era pequeña. A mí tampoco. Porque cuando llegaban, yo, no digas nada, soy yo. Ya te veo la cara arrugada, ya soy yo. Que no lo sabían decir. No, entonces cuando yo lo veía a los profesores así, ya, cálmate, le decía así, no digas mi nombre. No, imagínate yo, Katherine Angulo, la que le toca la maraca y el 4. No, El bullying. de verdad que Fueron crueles. De hecho, hubo un tiempo que ya yo era mayor de edad y decía que me llamaba Katherine Corrales. ¿Verdad? Nada de Angulo. bueno, y yo también me cambié por mi segundo apellido, que es Parra, pero también me Ah. lo pusieron Parrascal. O sea, no, ni por uno ni por otro. Y mi papá se entera, porque mi Mira, no he papá pintado nada, es el que muchacha. es el ángulo, mi papá, y se Ajá. entera, y me agarra, y me dice, hija, tú estás decepcionada de nosotros. Ajá. Y yo tenía como 20. Claro, porque Es su apellido. el apellido. Claro, y yo, no, papá, mira, yo hoy fui a preguntar por algo, y me dijeron, sí, Katherine Corrales. ¿Tú no te gusta nuestro apellido? ¿Qué vamos a hacer nuestro apellido? Y ese día, como que seguido, me apareció una marca de carteras que se llama David Angulo, una marca de carteras muy importantes de Venezuela. Y yo Ujú. dije, no joda, chica, a este loco no le dio dolor
colocarle el apellido a una marca de carteras reconocida, pudiéndole colocar el nombre que te imagines, y a ti te va a dar cosa tu apellido, no joda. Pero cuando lo vi plasmado en algo así, ya más o menos exitoso, costoso, posicionado, yo dije, eso es un concepto de la gente y ya, el chiste que tengan con él, pero el apellido, el significado se lo di yo. Y ahí empecé a decir, y de hecho hago videos donde digo, hola, soy Katy Angulo, y me mudé a Santiago. ¿En serio? Claro, para que haya ahí un pequeño, primero sirve como enganche para la gente, porque, ay, mira, le toca la braca y le toca, ajá. Entonces, y segundo, para que se vaya perdiendo el tabú del que tenía el chiste con este apellido. Y a mí también, para que se me vaya quitando la inseguridad. ¿Y sabes qué te funcionó allí? Que este tema de lo que tuviste en la marca fue como un anclaje para ti. Eso se llama así en programación neurolingüística. Es como un anclaje que te llevó a empoderar tu apellido. Y eso me pasó a mí también, pero los profesores me empoderaron porque me empezaron a mostrar como qué había detrás de mi apellido y que tenía que el significado y cómo necesitaba como honrar ese apellido y todo el tema. Y de ahí empecé a dejar de decir que era solo Parra y empecé a colocar, bueno, pan y chela. Porque claro, me decían pan y chela, o sea, de verdad que me molestaban mucho. Obvio. Y ya como que uno ya basta. O sea, ya. Pero ni Me por un lado ni encanta. por el otro. Me encanta. ¿Sabes que Ya cuando... voy a intentar hacer esto, pero... No, tranquila, nosotros estamos fingiendo que estamos coloreando. Eso era nada más para entretener. La forma en la que yo descubrí que yo quería hacer un podcast fue porque yo era enfermera. Y este tiempo de enfermera de un adulto mayor quita mucha energía y tiempo también, cabe la redundancia. Y llegó un tiempo que ya tenía un año trabajando como enfermera y no tenía hobbies, nada. Me iba a morir de ansiedad, literalmente. Y yo dije, ya va, a mí se me va a pasar la vida y yo no hago algo que me gusta. Pero a mí me gusta hablar, a mí me gusta esto, no puedo estudiar comunicación social, ¿qué hago? Y empecé a investigar esto, lo de los podcasts. Pero ¿qué? Si yo no soy locutora, si yo no tengo tal carrera, las etiquetas. Y yo decía, no, o sea, no voy a poder hacerlo. Y lo pospuse. Y me grababa y no publicaba nada. Duré 6 meses en este peo. Y un día me obstiné, me grabé en un mueble. Fue en un mueble donde inició versión de Katy. Y en pijama, sin peinarme, desarreglada me grabo. Y el episodio inicia así. Estoy aquí cagada de miedo, sin saber mucho qué hacer, pero queriendo hacer mucho. Y inicié el podcast. Y yo dije, si le gusta a 3 personas me escriben que les ayudó, que les acompañó, porque yo me sentía muy sola. Porque primero me mudé a un país sola. Segundo, tenía un trabajo donde era solitario, no tenía compañeras ni nada. No podría contarle a mi familia lo mal que me sentía porque ya no había retorno. Y me sentía muy sola y escuchaba los podcasts de otras personas y no me identificaba. Era como que el podcast de fulanita. Y yo decía, sí, pero fulanita es familia de fulanita. Y por eso tiene oportunidades que a mí me va a costar el triple al alcanzar. O fulanito ya es europea. El simple hecho de que ya sea europea y nació por allá, no va a vivir las crisis que yo estoy viviendo. Y decía, no conozco o no he visto un podcast de alguien que esté en mi situación para identificarme. Es decir, situación me refiero a con muchas limitantes, sin oportunidades, tan sencillas como otra persona que nazca en un lugar ya con oportunidades. Entonces buscaba escuchar para algo para acompañarme y no encontraba nada. Y por eso inicié el podcast. Yo dije, si alguien se acompaña con mi historia, yo lo voy a seguir. Y me escribió unas 3 personas, me acuerdo. No, me gustó mucho lo que hace, síguelo haciendo. No sabía ni editar, ni grabar. Pero como yo quería que el podcast saliera adelante, lo empecé a profesionalizar. Hoy en día soy creadora de contenido, productora audiovisual, porque me vi obligada a que el podcast se viera cada vez más bonito. Y por eso yo descubrí, yo digo, coño, yo soy buena grabando videos, soy buena editando. Fue en el descubrimiento de mejorar mi podcast que descubrí todos estos talentos. Ok, fue recién allí que te diste cuenta de todo eso que tenías. Que a mí me gustaba el audiovisual, fue con el mismo podcast. No, yo no es que, ay, me voy a hacer influencer, no. Y de hecho, cuando empecé a hacer Get Out With Me, o sea, yo nunca me imaginé haciendo eso, siempre era cosa referente al podcast. Un día lo coloqué en una historia y una seguidora me dijo, tengo una tienda, no sabía qué haces esto, te voy a mandar ropa. Y yo ahí vi toda una posibilidad de cosas con exposición. Y para tener invitados, ni siquiera sabía que yo podía entrevistar a alguien. Vine a Santiago un día y me encontré con un amigo que fue Mister y me invitó a un café y me colocó el teléfono y me dijo, vamos a grabar un episodio para tu podcast.
Y yo le digo a Decimir, se llama Decimir, le digo, Decimir, yo no he entrevistado a nadie, o sea, yo no soy presentadora. Y me dice, tú tienes muchas ganas de hacer algo, aprovecha. Y lo entrevisté como si yo fuera entrevistado a alguien toda la vida. Y él me dijo ese día en ese episodio, yo voy a ser el primero de muchos. Y hasta entonces, creo que ya tengo como 70 invitados ya. He tenido 70 o 60 invitados. Y a raíz de él, muchas más personas vieron que el podcast era para invitar, que lo podía hacer. Y él, gracias a él, materialicé que se abriera más grande el proyecto. Y inició desde un mueble, desde querer comunicar. Y yo decía, pasan los días, si hay algo que me mueve, o sea, hay algo que me genera propósito, hay algo que no lo había. Y con el podcast lo hay, como que esas ganas de crear algo donde yo tuviera también derecho de mis ideas, que eso es lo que me gusta de un podcast, que es como entre un programa donde tú tienes derecho de tus ideas y donde tienes mucha libertad de cómo quieres que se vea, donde no hay estructura como que marcada, por lo menos en las redes sociales hay una cierta estructura marcada. En el podcast tienes como más libertad, siento yo. Y yo dije, ok, yo quiero un espacio donde yo pueda plantar mis ideas y sé que va a haber personas que les va a gustar estas ideas. Y bueno, así nació Versión de Casting. Sí, me encanta porque es como un espacio creativo. Al final, si eres una persona creativa, que ya sé que lo eres, pasa que necesitas libertad. Entonces, cuando necesitas libertad, el podcast funciona como esa salida de expresarte. Por ejemplo, yo soy muy así. Me pasa que cuando empecé a estudiar esto del marketing, de las redes sociales, la gente hablaba mucho de anicharse o de cosas de que tu podcast tiene que ser de esto específicamente o tiene que tener esta paleta de colores porque es así o esto inspira tal cosa. Y yo soy un poquito rebelde en eso. Así como que, pero ¿por qué tengo que hacerlo como otra persona quiere que yo lo haga si yo puedo hacerlo a mi forma? O sea, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero transmitir. No es que esto es lo ideal. No voy mucho por eso. Y creo que eso es parte de los artistas. Puedes ser artista de distintas formas, pero creo que si algo nos une es la libertad de expresión. Y esto es un podcast, básicamente. Me encanta, me encanta. ¿Cómo te sientes al ser invitada? Porque yo no he sido invitada, o sea, yo no he ido a un podcast de otra persona y tú hoy estás siendo invitada. ¿Cómo te sientes? Y es su primer podcast como invitada. Mi primer podcast como invitada. Me siento bien, o sea, me siento más tranquila que cuando los hago. Creo que cuando los hago es la responsabilidad de que, claro, de que el invitado se sienta bien, pero también es porque es parte de mi personalidad. Creo que en eso es algo que debo trabajar, pero me siento como muy tranquila, como igual ya habíamos conversado más o menos de qué íbamos a hablar. Tampoco soy mucho de estructura. Mi podcast nació básicamente una conversación de las historias, de las historias de las personas. Y eso me gustó. Así que siento que es como una conversación de amigas tranquila, como todo. Pero me siento muy feliz y te agradezco por haberme invitado. Ay, Talita. Sabes que uno de mis mayores miedos cuando yo tengo invitados es que por lo menos es heavy tener invitados porque tú tienes que tener la agilidad de saber en qué momento de la conversación interferir, hacerle la pregunta, cambiar el tema, llevas el conteo del tiempo aquí, o si no todos tenemos, viste, ya producción me hace así, ¿qué será así? Sabrá Dios qué será esto que me hace producción. 20 minutos, 10 minutos, llevamos 20 minutos, 2, viste, me encanta. Solita no veo eso, solita uno no ve el tiempo, uno va calculando mentalmente de que la dirección es heavy dirigir. De verdad creo que es un talento que uno desarrolla y se le otorga. Y me encanta, me encanta. ¿Qué ha sido lo más loco que te ha pasado o la anécdota más chistosa grabando o haciendo de podcast? Mira, no sé si chistoso, pero por ejemplo mi perro aparece mucho en el podcast. Entonces, como que si tú ves mis podcasts, él a veces se abre de patas y se lame las partes. Entonces, es algo como... Y tú hablando toda motivacional, bueno. Y no, seriedad, porque claro, mi podcast igual es como... No es seriedad, pero sí, al final es como... motivacional. Es inspirador. Y claro, tú ves esa calidad de perro para allá. Entonces como que
a veces puede ser un poco incoherente, pero es parte de la rebeldía de mi forma de ser. Claro, para que tengas un... ¿Cómo que se llaman estas pantallas? Que va un carrito manejando y van diciendo una información aquí. Ahorita Teleprompter. están usando como que colocan un juego aquí de Ajá. algo para que te tenga la dirección visual. Y aquí están colocando un video informativo. Y es para tener tus dos centros o tu dos atención, tanto la verbal como la visual, tenerla en el video. A mí eso me da ansiedad, me da toque. Obviamente que aquí está un videojuego y aquí está Pero hay personas que ven videos así, como que les parece más interactivo. A mí lo más gracioso que me ha pasado en un podcast es que estoy grabando y el invitado me coquetea. Nah, bueno, yo sí dije... ¿Y qué hiciste en eso? Y lo gracioso es que yo estaba soltera. O sea, ni siquiera tenía pareja. Pero yo no me lo vi venir. O sea, no me lo vi venir. ¡Qué loco! Y él, ¿cómo se llama? Y el invitado llega y me dice... no. El invitado no fue mi novio. Pero el invitado me dijo algo. Es que uno es linda. Que esos son detalles de las lindas. Sí, las lindas. Se le salió. Y claro, se le salió así y me dice, no, es que eres demasiado bella y estábamos grabando, yo tenía un montón de producción, estaba en un estudio y yo lo miré, gracias, seguimos. Bueno, como te decía, eso ha sido lo más loco. ¿Y no te cortó como no me cortó la inspiración? Igual me gustó el reto para ver qué tanto yo estoy centralizada en lo mío. Si no pasan las irregularidades, tú no te das cuenta de qué tanto estás centralizada. Exacto. O qué tanto estás, bien sea preparada o presente en lo que estás haciendo. Y me gustó el reto. Yo dije, bueno, no me coloqué incómoda de incomodidad de, ay, no, qué cringe, sino que me gustó verme como que, mira, puedo llevar a la entrevista bien, aunque el muchacho se ponga coqueto. A mí me pasaba en el podcast que yo pensaba que no podía como parar, ¿ok? Entonces como que era en vivo y yo todo tenía que ser perfecto. Y yo así como que me ponía muy nerviosa porque yo decía, Dios mío, la otra pregunta. Y tenía la tabla aquí porque igual yo sí tengo como algunas fases en el podcast. Hasta que un día vi a Harold como grabando su podcast, que es mi novio, y de repente veo que él para la broma, agarra su broma, sí, no sé, habla otra cosa y de ahí sigue. Y yo así como que... Claro, él edita. Me quedé como, no puede ser, o sea, todo el tiempo que me puse tan nerviosa, tanto tiempo perdí, y claro, nerviosa para que todo saliera perfecto. Claro. Y al final podía hacer eso porque todo es grabado. Claro, y él edita. Y yo, ay, qué boba. Pero ¿no te pasa que hubo episodios que no hiciste estructura y tú después lo oyes y tú dices, soy una mente? O sea, porque no tenías estructura, pero llevaste un hilo. Me pasó al principio, mi primer episodio de podcast que fue con una terapeuta, pero también es que yo cuando me lancé al principio, me lancé como muy hacia entrevistar a profesionales en su área de salud. Después mi podcast se fue transformando. Eso pasa. Y como que dije, no sé, no quiero brindarle algo tan profesional a la gente, sino como que la gente cuente su historia y que entiendan que se identifiquen con esa historia. Claro, humanidad. Entonces ahí ya, en eso sí me fluía. Por ejemplo, tenía como una estructura, pero nunca la seguía. Sino era como las preguntas, algunas salían, pero fluía. Y me ha pasado en algunas cosas que no, que de repente he hecho un episodio en el que siento que yo no estoy muy conectada porque he tenido algún problema. También ha pasado, no sé si te ha pasado, que te pasa algo que no esperas. Sí. Y esperas estar con la energía al 100. Y te desencaja. Y no te puedes concentrar. Eso me pasó y claro, ahí tuve que volver. Ser profesional, porque imagínate que tú pautaste con alguien. Me pasaba, yo grababa aquí y vivía en La Serena. Y yo venía desde La Serena para acá a grabar. Algo muy particular, yo te escribí a ti para grabar con un mes de anticipación. Y la gente apartaba el día y la hora que yo le decía. Claro. ¿Sabes que yo no soy de allá? Yo soy de La Serena. ¿Será que por favor el martes 12 a las 2 de la tarde podemos grabar? Y faltaba como un mes. Sí, claro. Y yo viajaba y estaba y la gente el día y la hora que yo les dije estaban. Esos invitados que yo tuve, una calidad de persona. Espectacular. Y de hecho, el productor que yo actualmente es el único productor oficial de versión de Katy, lo conocí por un comediante que José Ángel, donde quiera que esté, que me abrió muchas puertas. Yo le comenté un Reels. Ay, me encantaría tener un comediante en mi podcast.
Y yo sin miedo al éxito, yo con 10 episodios y grabando con un micrófono de pila, ni luces tenía. Qué mágico es cuando uno quiere hacer cosas. Total. Y él me dijo, dale, pero yo no soy de allá, soy de La Serena, me voy mañana. Algo así le escribí. Bueno, grabemos, pero no tengo sonido, no tengo micrófono, tenemos que buscar. Bueno, si no te da miedo, grabemos en la casa, me dice. En la casa cerramos el ventanal, abrimos la cortina y grabamos ahí. Y yo me fui para la casa de José Ángel. Mira. Y llegué allá y empecé a grabar. Y después me dijo, esto es muy hermoso, necesito que vayas y grabes con tal persona que es actualmente el productor el que ha producido más podcast, versión de Katy, el que me enseñó cómo usar los micrófonos, el que me dijo esto tienes que comprar, el que me edita los episodios cuantas veces él pueda. De verdad, fue gracias a José Ángel. Y fue así, literalmente. Fui para su casa y grabé con el telefonito parado por ahí, ni siquiera tenía trípode. Y me gustó mucho eso. Y claro, yo viajaba y grababa, pero me pasó que viajaba y llegaba y pauté con la gente y no me sentía bien. O tuve un problema. Y aún así yo tenía que reconectar con esa emoción de lo feliz que me hace el podcast y grabar y que todo eso saliera espectacular porque no había otra oportunidad. Ya yo tenía el espacio ahí, el invitado, ya había viajado, ya había gastado plata y tenía que como reconectar cómo me siento cuando grabo con el podcast. No sé si te pasa, pero a veces no tendré tantas ganas o no estaré al 100 porque no siempre se graba a través de la emoción. A veces se graba a través de la estructura, o sea, llevas un conteo de los episodios y ya sabes lo que vas a decir. A lo mejor ese día no te sientes como lo que vas a decir, pero lo necesitas grabar porque es parte de tu guía. Y yo empezaba a visualizar cómo me siento luego que grabo el podcast. Claro. O cómo me siento haciendo lo que me gusta. Y me reconectaba con esa emoción para poder iniciar cuando no me sentía bien. Y terminaba sintiéndome como yo lo había visualizado en el podcast. Y siempre he grabado solita, no sé si te pasa, pero yo siempre he grabado solita. Y he sentido que alguien me escucha incluso cuando yo no tenía público. O sea, yo ahorita tengo casi 800 suscriptores ahorita. Sí, lo vi. Pero cuando yo inicié tenía 3 suscriptores, pero yo siempre sentí que había mucha gente, o sea y hablaba mucho en general. Por eso cuando alguien me dice que quiere hacer algo, siempre le digo que se visualice dónde va a estar o dónde quiere que eso te lleve. Y a través de eso tú hagas las cosas. Incluso hay un episodio que yo estoy muy triste porque no tenía reproducciones y lo tuve que escribir, ni siquiera lo pude decir de lo mal que me sentía porque no tenía números. Y yo decía, bueno, en este momento no tengo un público, pero yo voy a tener mi público. Porque yo estoy buscando mi público. No lo tengo ahora porque yo estoy entrando en esto. Por eso no lo tengo, pero yo voy a tener mi público. Y eso fue hace 2 años. Yo creo que en este mundo de las redes y el podcast y en todo en general, hay algo que siempre le repito igual a mis chicas del método, que también algunas son creadoras. Les digo que tu autoridad no te la da el número de seguidores. Tu autoridad te la da la constancia. Y eso es algo que aprendí igual de mi novio y que me he dado cuenta de las personas. La constancia es la clave y no enfocarte al principio en cuántas personas lo pueden ver, sino lo que tú quieres transmitir. Y sabes que hay muchas personas que ven los videos pero no les dan me gustas ni comentan o no se suscriben al canal. Eso pasa. Hay gente que de repente, me ha pasado a mí que ahora que ya soy creadora, digo, voy a darle me gusta y voy a suscribirme. Pero antes veía videos y nunca lo hacía. Ajá. Y no era porque no me gustaba, sino que no estaba pendiente de eso. Entonces es como eso, como a veces uno decirse, hay gente que estoy ayudando, que se está identificando con mi historia, pero no importa que no se vea reflejado en números. La constancia me lo va a dar. Me encanta. De hecho, te voy a decir un secreto mío. Yo, ¿verdad, amor? Yo tengo las visualizaciones ocultas. Y tengo las notificaciones desactivadas. Y ahorita cuando yo abro el Instagram del podcast, porque le abro un Instagram, porque místicamente digo, ya hago muchas cosas, no lo puedo dejar en mi perfil. Si cuando yo vaya a colocar el usuario está completo, esa es la señal de que le debo abrir un perfil de Instagram. Okay. Y puse versión de Katy, pelado, sin nada. Y estaba disponible. Y yo dije, ok, esta es la señal del universo. Exacto. La voy a agarrar. Y cuando empiezo a pasar videos, me di cuenta que muchos videos que tengo están virales.
Y yo no supe porque yo le quité las visualizaciones. Y veo videos que me encantan y tienen 100 visualizaciones que tal vez si yo fuera visto en ese momento que solo tenía 100, no fuera seguido. No te desanimas. Exacto. Y desactivar todo eso. Y si por mí fuera desactivar los suscriptores, las visualizaciones de Instagram en historia, lo desactivaras, no ver estadística de nada. Siento que el meterte a tu perfil y tener una estadística ahí, de alguna forma, eso es lo que quiere el sistema de redes. O sea, que tú veas números bajos para que tú te obsesiones tal vez. Entonces me quitó todo eso, no veo eso. Y no me gusta que me lleguen notificaciones de plinking, nada. Claro. No vivo con esa alerta. Bueno, igual eso baja tus niveles de cortisol, o sea, Exacto. te ayuda muchísimo, porque al final eso es como la ansiedad de querer tener un resultado. Y yo creo que a mí me funciona, yo sí lo tengo, pero me funciona es como que no lo hago por eso, lo hago con un propósito mayor. Me encanta. O sea, como en realidad desde que empecé a ver mis redes sociales como mostrarme como soy así tal cual, ya eso me dejó de importar. Así como va a haber gente a la que le toque, va a haber gente que no, y me llegan audios de personas, mira, leí esto, vi este video tuyo, me gustó, me ayudaste, me impactaste en mi vida, y para mí eso es suficiente, y si no también, porque lo estoy haciendo desde el corazón, y eso es lo que importa. ¿No te pasó, nunca te has encontrado a tu primer seguidor así en persona? Sí, sin que sea un familiar o el amigo de una amiga, algo así. Me pasó algo curioso en TikTok. Hubo un video que yo tuve una idea y la publiqué. Y allí encontré una chica que quería que yo fuera su mentora, ¿ok? Para ella encontrar su propósito y todo el tema. Y esta chica incluso es parte del Método Vida, que es mi membresía. Y yo la conocí en persona a ella y me regaló kéfir, porque estamos en este tema de la alimentación y todo. Y cuando la vi lloré. O sea, fue porque yo le dije, tú fuiste la primera persona que en TikTok, que en ese momento yo ni siquiera movía TikTok mucho, estaba empezando a ser constante en TikTok, como que me comentó un video, creyó en mí sin conocerme. O sea, yo ya había dado asesorías y sesiones de coaching, pero a personas que sabían quién era yo. No una persona completamente desconocida que vio un video, me lo comentó y al otro día me pagó. Me encanta. ¿Me entiendes? Entonces eso fue para mí como, sigue, fue como una señal. Y yo le dije, te agradezco de verdad por eso. Y lloré cuando la vi y la abracé y le dije, gracias Rosario por confiar en mí. Porque eso es lindo, ¿sabes? Que alguien que de repente, ella te dice, me ayudaste a esto, pero también aporte ese, mira, aunque no te conozca, confío en ti y sé que me vas a ayudar con esto. Te entiendo. A mí me pasa porque me llegan mensajes de seguidores que me decían, no, estoy pasando por esto y escuché tu podcast y se siente más llevadero. De hecho, mi primer seguidor que yo conocí así que por nadie se llama Ángel, y sí, es mi seguidor de hace años y es un muchachito, y es de La Serena, y por eso el algoritmo le recomendó mi contenido. Wow. Y de repente estoy en el gimnasio y él se me acerca y me dice, iba al mismo gimnasio que yo, vio un video que yo iba al gimnasio y se me acerca y fue la primera persona que me dice, yo te sigo desde hace tiempo, tu podcast me ha acompañado mucho, no lo dejes de hacer. Y yo, eso era una emoción y yo temblaba y yo tenía unas ganas de llorar terrible y yo quería abrazarlo. O sea, la que estaba como que no sé qué tipo hacer. fan, era yo la que estaba tipo fan, y él también estaba nervioso. Y yo le decía, muchas gracias por decirme esto. Y Ángel me cuenta, ejemplo, tal día vi tu episodio, estaba pasando por esto, me gustó esto que dijiste, muchas gracias. Muy cercano. Y yo a veces leo hasta los mensajes, yo le digo a mi novio, por esto yo sigo haciendo las cosas. Porque entregar para mí es ganar. Totalmente. Y quedarme con las cosas es perder para mí. Si tengo para dar, si ya lo tengo, si me lo otorgó Dios, el universo, y lo sé y lo descubrí, es como que tengo que darlo. Y así que te entiendo, me encanta, te entiendo. Creo que también me gustó lo que dijiste de que en la radio intentaste amoldarte tu personalidad y no pudiste. A mí me pasó que yo hago animación y hago también presentación de eventos y cosas así. Y a mí me presentan proyectos y yo lo intento. Y yo ahí le digo a mi novio, no, amor, es que yo no nací para estar de este lado. Tal vez las animaciones, yo trabajé animadora en un bar chileno y era onda, otro mood. Y era como que ellos querían que yo fuera más invasiva, más que mostrara más, que dijera más, con cosas subliminales. Y yo decía, no, amor, ni por toda la plata del mundo, o sea, no me veo aquí. Yo, mi voz, mi talento no es para esta área,
No, y aunque yo lo intenté por las lucas, o que yo decía una gran oportunidad, no podía. Igual fui a otros eventos, yo dije, no, Katy es así, su presentación es así, o su talento es así, y ya no voy hacia otras áreas, de verdad, ya no voy. Así que me identifico mucho por eso. Y más porque en los medios o en los espacios siempre te va a decir, está bien, pero hazlo así. Y a veces queremos como hacer ciertas cosas, no encajamos y sentimos que nosotros somos los que estamos mal. Exacto. Pero realmente no es que estás mal, es que sencillamente no es tu forma de ser y estás intentando ser alguien que no eres. Y en eso Ujú. te pierdes. Bueno, Leonela, muchas gracias por venir a este espacio y por formar parte de Versión de Katy y crear este momento mágico. Así es, no, gracias a ti por la invitación. Me sentí muy contenta. Aquí está esto fue lo que alcancé a pintar. No puedo hacer dos cosas a la misma vez, pero nunca me habían, analizando lo que me preguntaste, nunca me habían dado un dibujo de mí misma. Ay, me encanta. Mí misma me encantó este dibujo. Ay, me Gracias. encanta. Gracias a ti. Muchas gracias por esta invitación y nada, muchos aprendizajes dentro de la conversación y entre ellos decirle a tu comunidad y a todas las personas que te ven que siempre crean en sí mismos y nunca intenten ser una versión, ya que estamos hablando de versión de Ujú. Katy, una versión distinta para encajar en un lugar. Me encanta. ¿Qué te puedo decir? Ese es el mejor cierre. Mira, ¿qué te pasa? Nos Aquí vemos en un próximo lo episodio. practiqué. Oíste, lo ensayé. ¿Qué frases me saco? Me encanta. Sí. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de Versión de Katy. Quedan muchas más versiones para ver y espero te hayas sentido acompañado. Chao. Chao. ¡Se logró!